Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semanita más a IA Educativa. Hoy estamos en el episodio 10 de la tercera temporada y estamos haciendo un experimento. Hola, Alfonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Javier? Qué gusto. Hombre, es que estamos teniendo tan buen feedback de nuestro episodio anterior que hablando un poco en privado dijimos, oye, ¿y si a uno de los invitados que tú propusiste le tiramos la caña, como se suele decir, y se apunta a hacer un debate los tres? Y muy buenas, Josué. ¿Cómo estás, Javier? Alfonso, qué gusto. Un saludo desde Ecuador. Y pues gustoso, pude ver el podcast que hicieron, creo que fue el episodio número 8, en el que participa Alfonso. Y claro, en la parte final, una de las preguntas que creo que ya son parte del podcast de este ADN fue justamente a quién vas a invitar. Entonces, cuando te preguntan a quién vas a invitar, Alfonso tuvo la deferencia de decir, bueno, dos nombres dentro de esos. Uno de los nombres era mío y aquí feliz de poder conversar sobre inteligencia artificial, sobre educación y contento de poder compartir este espacio con ustedes. Qué bonito, tío. De verdad, muchísimas gracias. Sé que estáis los dos a tope. Lo hemos hablado un poco fuera de cámara, que la agenda está en que echan fuego y que hayáis sacado este pequeño espacio para nuestra comunidad, que de verdad aprendemos un montón y un poco ese es el objetivo de esta charla. Como bien comentaba, en el episodio 8 se presentó a Alfonso. Si no lo habéis escuchado, tenéis que escucharlo, ¿vale? Y ahora te toca presentarte a ti, Josué. ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria. Bueno, mi nombre es Josué Bacuc, soy director de la Red Ecuatoriana de Pedagogía. Antes presentábamos a la red como el proyecto generacional más importante que tiene Ecuador en la actualidad en materia educativa. Pero ahora creemos que somos el proyecto generacional que más valor aporta a los docentes de Ecuador en el campo de la educación. Trabajamos mucho el área de la educación continua con procesos tan disruptivos como los que estamos viendo vinculados a la tecnología, con la aparición de la inteligencia artificial. Creemos que es primordial poder fortalecer el campo de la educación continua con este concepto de jamás dejar de aprender. Creo que cuando hacemos docencia tenemos una vocación con siempre estar actualizándonos, porque la actualización es importante para poder disfrutar de nuestro trabajo, disfrutar en el área en la que nos desenvolvemos. Los procesos de educación continua nos han llevado a conocer a amigos que ahora los podemos llamar como Alfonso, con el cual hemos tenido la oportunidad de coincidir en varios eventos en Ecuador y fuera de Ecuador ahora. Y pues en el país hemos desarrollado desde hace 8 años ya muchas iniciativas que realmente han podido mejorar las competencias en el campo digital, en el campo pedagógico, en el didáctico y en el de la evaluación. En este transitar, hace 4 años aproximadamente, decidimos dar un pasito más y creamos la Fundación Iberoamericana de Educación, que tiene un propósito: conectar estudiantes latinoamericanos con las mejores universidades del mundo para que puedan cursar sus posgrados en condiciones económicas favorables. Cuando estamos en el contexto latinoamericano y visitamos varios países de Suramérica, de Centroamérica, y preguntamos en los auditorios que nos permiten poder expresar nuestros pensamientos en temáticas diversas, pero sobre todo encontrando realidades con sinergias muy parecidas. Les preguntamos a los profesores cuántos de ustedes quisieran hacer un diplomado sobre inteligencia artificial, cuántos de ustedes quisieran hacer un curso sobre pedagogía o evaluación. Todos alzan la mano. Les preguntamos cuántos quisieran hacer una maestría o un doctorado y el auditorio en un 90% alza la mano. El problema no es de voluntad, el problema en muchos de los casos es económico. Y en ese sentido, la Fundación está jugando un papel fundamental en el poder acercar a las mejores universidades de Iberoamérica para que puedan hacer estudios de posgrado y que estos posgrados ayuden a fortalecer nuestros sistemas educativos. Creo que esos son los dos campos amplios en los cuales vengo trabajando y he tenido la oportunidad de dirigir los proyectos y de fundarlos. Y en ese caminar, pues ahora estamos con esta conversación junto a Javier
y junto a Alfonso, que esperamos les pueda aportar valor a todos quienes nos van a escuchar por las diferentes plataformas, tanto de streaming como de podcast tal cual en audio. Esperamos que sea una charla bastante fructífera. Seguro que sí, Josué. Que digo que qué tarea tan bonita, ¿no, Alfonso? O sea, qué misión tan chula eso de levantar talento y poder facilitarle un poquito el camino a ese talento. Como os dije y como ya estáis acostumbrados, las preguntas que os hago al principio están ahí expuestas como un guión, pero después me invento preguntas sobre la marcha. Y esta primera va para Alfonso, que sé que las esquiva con un arte increíble. Que, Alfonso, en tu trayectoria, ¿podrías contarnos un par de trabajos que hayáis hecho en conjunto o impactos que hayáis tenido con Josué, con su fundación, con la Red Ecuatoriana de Pedagogía? Bueno, yo realmente en los casi 10 años que tuve la suerte de vivir en Ecuador, pues por diversas circunstancias pues pude llegar a Josué. Realmente me interesó muchísimo la preocupación que él tiene justamente pues, por la democratización de la formación de los docentes, ¿no? Yo, aunque tengo un acento madrileño bastante fuerte, pero yo llevo casi 20 años en Iberoamérica y yo soy un gran defensor de que Iberoamérica tiene que aprovechar una oportunidad de oro justamente pues, por la complejidad de la situación geopolítica mundial para, a partir de la suerte que tenemos de compartir idioma y de compartir raíces y de compartir una cosmología muy parecida, pues poder ser un actor activo, valga la redundancia, justamente en ello, ¿no? Entonces, bueno, pues con Josué pues, he venido vengo trabajando justamente en ese ejercicio del mejoramiento continuo de los docentes, el dar excelencia a los docentes de cualquier lugar, ¿no? Iberoamérica pues tiene muchas realidades. Una es la realidad urbana, que puede ser equiparable a cualquier gran ciudad de Europa, pero luego hay una realidad que es una realidad rural, una realidad más lejana y en la cual, bueno, pues lo que no podemos pretender es tener una América de dos velocidades, ¿no? Queremos llegar a todos los estudiantes, darle una excelencia a los estudiantes y, lógicamente, la excelencia de los estudiantes pasa a partir siempre de la excelencia de los docentes. Por lo cual, todos los trabajos y todos los proyectos en los cuales hemos venido trabajando y venimos trabajando Josué y yo van encaminados justamente a ese objetivo, llámalo filosófico, llámalo filantrópico, del mejoramiento de la educación y de poder llegar a cualquier rincón de Iberoamérica. Qué misión más bonita, tío. Qué misión, porque le trae una visión muy potente. Me ha recordado tus palabras a las palabras que hace poco tuve la suerte de estar en una entrevista con Víctor Núñez, de Éxito Educativo, amigo de los tres, y dijo un término que me encantó, que es que compartimos el mismo continente lingüístico. Un continente lingüístico de 500 millones de habitantes. Y es muy potente. O sea, el concepto ese de continente lingüístico no lo había escuchado yo hasta esa entrevista y me gustaría profundizar en cómo, en la importancia que tienen las redes dentro de ese continente. Es decir, tenemos ya esa facilidad lingüística porque hablamos el mismo idioma, aunque estemos en diferentes lugares, porque recuérdame, Alfonso, tú estás en Paraguay, ¿verdad? Josué nos habla desde Ecuador y yo desde Sevilla, y estamos los tres teniendo una conversación súper potente que seguro que va a despertar muchas ideas a los que nos escuchen. Y esta pregunta va un poco para Josué. ¿Qué pintan las redes educativas? O sea, las comunidades educativas, las redes de profesores, de equipos directivos. ¿Qué pinta aquí en este continente lingüístico nuestro? Bueno, en primer lugar, me parece bastante acertado este término que Víctor, a quien si nos escucha cuando salga el podcast, pues le enviamos un fuerte abrazo. Justamente lo hemos conversado con él, ¿no? Que una de las cosas que tenemos en común, la comunidad iberoamericana, es el lenguaje. Y quizás es uno de los conectores más potentes
que pueden permitir la generación y la puesta de cualquier idea en marcha. En este momento, claro, estamos tres apasionados de la educación. Entonces, al tener un conector tan potente como es el lenguaje, como es el idioma, podemos hablar el mismo lenguaje. Y luego que tenemos realidades que de una u otra forma van generando contextos no similares, pero parecidos, ¿no? En ese sentido, yo creo que el trabajar en red es una de las maneras más prácticas de generar impactos en comunidades educativas que trasciendan las fronteras. Y creo que esto está acompañado mucho de la utilización de tecnologías. Mira, ahora estamos a través de una plataforma digital, 3 países compartiendo en un mismo lugar, en un mismo momento, y abarcando una preocupación que creo que es global. Cómo la inteligencia artificial está marcando las nuevas tendencias en el campo de la educación y cómo estas tendencias se pueden ver afectadas o se pueden ver fortalecidas a través de las redes educativas. Creo que las redes educativas son importantes para generar un networking, para generar procesos de liderazgo que nos ayuden a trascender, que nos presenten perspectivas de otras realidades que puedan sumar a las discusiones de realidades internas, tanto para tomar las buenas prácticas como para detectar problemáticas que puedan estar ocurriendo y que si ya las ha pasado a alguna institución, ya las ha enfrentado a algún directivo o ya ha complejizado algún sistema educativo, pues las podamos tener con antelación en mente, ¿no? Y esto nos permita, pues, no equivocarnos y poder avanzar. Creo que las redes en los contextos iberoamericanos son fundamentales y ha habido una explosión gigante realmente de cooperación en materia educativa en los últimos años en el contexto iberoamericano. Ha habido mucha migración también de estudiantes que vienen que van de Ecuador a España, muchas universidades que han ingresado de España a Ecuador, y yo creo que el mundo está girando en torno a un proceso de internacionalización. De hecho, en el sistema educativo acá en Ecuador, en el sistema de educación superior, una de las premisas que las universidades tienen que trabajar de cara a los próximos 4 años es el proceso de internacionalización. Y yo creo que esto está sucediendo en todo el mundo. Y a mí me agrada la idea de poder conocer distintas realidades, de poder conectar con diferentes proyectos y de generar una sinergia que nos permita fortalecer los sistemas educativos, porque esto es lo bonito, pero también habría que hablar en un segundo aspecto de todos los procesos de desigualdad que tienen todavía los sistemas educativos en el contexto latinoamericano. Si bien estamos atravesando un proceso de explosión de la inteligencia artificial, todavía hay deudas pendientes que se tienen que empezar a mejorar en los sistemas educativos de Latinoamérica, de Iberoamérica, en torno a comprensión lectora, en torno a áreas como STEAM, en torno a la utilización mismo de competencias digitales y quizás ya en el campo de Ecuador inclusive a potenciar el tema de infraestructura física. Hay muchas cosas que hay que mejorar, pero justamente el tener la oportunidad de conectar diferentes voces, diferentes actores, pueden ser una alternativa viable para justamente mejorar estos aspectos. Qué chulo, Sue. Me has inducido un pensamiento que es muy interesante, que es que a veces nos quejamos como que hay demasiada información, que hay demasiada incluso información generada por IA, demasiado ruido. Y me has inducido un pensamiento interesante, que es que no hay demasiadas comunidades, es decir, que haya, cuantas más comunidades haya, más robusto el sistema. Me recuerda un poco al concepto blockchain, ¿no? Que cuanto más nodos se conecten, cuanto más espacios generemos para el debate, para para compartir, para ver y valorar diferentes puntos de vista, es como que más estabilidad tiene el sistema, ¿no? Entonces, volviéndome a salir un poco del guión, Alfonso, hoy yo creo que vas a estar ahí con el capote todo el rato sacado, intentando esquivarla.
¿Qué aportan, según tu vivencia, según tu experiencia, ¿no? y tu rodaje, qué aportan esas comunidades a la sociedad? O sea, hemos hablado de las comunidades educativas y que son importantes, que existen y demás, pero a la sociedad, ¿qué beneficios traen esas comunidades? Y esto no estaba en el guión, ¿eh? Bueno, pues mira, te lo digo muy rápidamente. Vamos a ver, lo que aporta es sinergia. Mira, yo hay una cosa que yo siempre digo, y es que la universidad tiene que ir de la mano con la sociedad y con todos los cambios, ¿no? Universidad, la palabra viene de universo. Y nosotros tenemos la obligación de ser partícipes del cambio, igual que la universidad ha formado parte también de la revolución del 68, de todos los movimientos filosóficos, artísticos, revolucionarios, etcétera. Entonces, desde siempre, y eso es una cosa que ocurre mucho en Iberoamérica, pues la universidad siempre ha sido pues como muy endogámica en el sentido de no quererse abrir, ¿no? O ser demasiado celosa, ¿no? Y no nos damos cuenta, aunque a partir de lo que ocurrió en el año 2020, pues ya se nos están abriendo mal los ojos, pues justamente de que esa sinergia, o sea, esas redes, lo que hacen es enriquecer. O sea, no es una cuestión de que las instituciones pierdan su filosofía, ni su personalidad, ni nada por el estilo, sino al contrario, lo que se hace es robustecer, ¿no? Yo creo que más allá de que tengamos un tronco común idiomático e histórico, bueno, pues Ecuador tiene sus particularidades, Paraguay las suyas, Chile las suyas, República Dominicana las suyas, ¿no? Entonces, lo que se hace es generar precisamente ese crecimiento, ¿no? A partir del intercambio, ¿no? Y a partir de diferentes visiones, pues se van generando soluciones que, lógicamente, lo que hay que hacer es focalizarlas en cada uno de los lugares. Yo puedo dar un montón de soluciones que en Paraguay sirven, pero que a lo mejor no sirven en Bolivia. Pero de alguna manera, si yo estoy hablando con un boliviano y le comento casos de éxito, etcétera, de que yo puedo estar haciendo en mi universidad, bueno, pues el boliviano lo que hace es bolivianizarlo, contextualizarlo y mejorarlo. Entonces, eso, por no hablar ya de aspectos que tengan que ver pues, con la movilidad estudiantil, movilidad docente, etc., 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 ¿no? Hay 1000 formas de mejoramiento, investigación, ¿no? Pues oye, vamos a ver, a partir de vivir en diferentes comunidades, pues yo puedo hablar con Josué y hacer una investigación en la cosmovisión de la cultura quichua con la cultura guaraní. ¿Me entiendes? Cosa que hace 40 o 50 años era imposible o era carísimo, ¿me entiendes? Entonces, nos tenemos que quitar esa venda que tenemos en los ojos de agarrar y decir, no, no, lo mío, no, no. Ahora mismo el compartir es ganar, siempre. Es que yo después tengo que escuchar 3 veces este episodio para enterarme lo que ha dicho este señor, porque es increíble lo que dice en tan poco tiempo. Voy por partes, ¿vale? Primero, me encanta que hayas hecho ese guiño al pasado, porque es importante saber de dónde venimos y porque eso también nos crea unas creencias, unas limitaciones, unas barreras que las que hemos identificado no están ahí. Entonces, si nos quitamos esas barreras, ¿vale? Vamos a quitarnos esas etiquetas, vamos a quitarnos esos ecos, nos quedamos con el continente lingüístico que hablamos antes, ¿no? Y con las oportunidades que tenemos hoy en día y que se nos va a presentar mañana. Entonces, ahí creo y ahí ya te dejo la pregunta, Josué, es ¿cómo están impactando hoy en día las redes educativas? ¿Cómo están impactando? ¿Cómo deberían de impactar? ¿Y qué pueden abrir de cara al mañana? Bueno, yo creo que están impactando en la forma en la cual podemos proponer y activar ideas que antes eran muy complejas de poderlas generar por el contexto geográfico. Entonces, el año pasado, pues tuvimos varias conversaciones con Víctor sobre proyectos de cómo podíamos trabajar con éxito educativo en Ecuador, cómo podíamos éxito educativo trabajar con Alfonso en Paraguay. Ahora,
creo que las redes nos están permitiendo poder generar un proyecto. Como Red Ecuatoriana de Pedagogía, nosotros estamos desarrollando una propuesta bastante innovadora en el contexto iberoamericano, que es concentrar todos los esfuerzos en el tema de educación continua, en el diseño de una plataforma especializada en capacitación docente, en la cual podamos tener muchos programas de educación continua en diferentes escuelas. Entonces, estamos ya con una escuela de pedagogía, con una escuela de didáctica, con una escuela de evaluación, con una escuela de competencias digitales, con una escuela de investigación educativa. ¿Cómo podemos trabajar en redes? Entonces, a través de los procesos de articulación que hemos tenido con Alfonso, que tuvimos la oportunidad de conocernos hace un par de años, decidimos que esta propuesta la podemos escalar. ¿Y cómo la podemos escalar? Pues Alfonso ha sido directivo en varias instituciones en Iberoamérica. Josué tiene un grupo de personas, de contactos de instituciones que conoce en Ecuador, en Argentina, en Colombia, de igual manera Alfonso, y vamos sumando esfuerzos, vamos sumando sinergias, como comentaba Alfonso, y vamos aportando a la construcción de soluciones a los problemas que tiene el sector educativo. Uno de los problemas que tiene es la falta de acceso a capacitación de calidad y sobre todo con valores económicos que un docente en el contexto iberoamericano los pueda costear, porque no puede ser que tenga que escoger entre formarme y dejar de tener algún alimento, dejar de cumplir alguna necesidad para mí o mi entorno familiar. Entonces creo que el impacto real es que podamos articular propuestas de valor tanto en educación continua como en proyectos de posgrado, de becas, como en programas que ayuden a generar procesos formativos. Yo creo que el podcast es parte de ello, ¿no? Entonces, quien nos pueda escuchar puede saber, antes de iniciar el podcast, pues Javier decía, vamos a hacer un evento en España. En Valencia. En Valencia. No en Valencia. Sí. ¿Y cómo nació este evento? A través de redes educativas. Fue un proyecto, este podcast, que escaló de una conversación que se convirtió en un blog, que se convirtió en un podcast, que fue generando contactos, ya no solo en España, fuera de España, y que los contactos hicieron que se genere una propuesta de valor. Esa propuesta de valor es dejar el formato digital para hacer un evento presencial. ¿Y cuál es el objetivo de ese evento presencial? Pues fortalecer las diferentes áreas del conocimiento en el campo educativo con la inteligencia artificial. Entonces yo creo que estos espacios son fundamentales. Creo que estamos en el mejor momento de la civilización humana. O sea, el tener la oportunidad de conectarnos de forma simultánea con una plataforma gratuita, el tener la oportunidad de tener aplicaciones que nos permitan conectar, que nos permitan investigar, que nos permitan generar conocimiento, pues me parece que es fantástico. Y luego que esto lo podamos proponer con diferentes actores de los sistemas educativos y hacer proyectos, propuestas, política pública, me parece fantástico. Creo que es un gran momento para seguir avanzando. Hay sus cosas negativas, habría que hablar de la ética, habría que hablar de la protección de datos. Hay muchas cosas también que en todo lo bueno de la conexión también se tiene que tener, pues, cuidado, pero yo creo que es un gran espacio para generar propuestas de valor en torno a redes educativas. Vale, llegado a este punto es cuando yo digo, esto se nos va a ir a 2 episodios, lo sabéis, ¿no? Porque acá hay en un momento unos pocos de melones. Evidentemente tenemos que hablar de la ética, tenemos que hablar de la comunicación entre nosotros, tenemos que hablar de las normativas, que aunque estemos en diferentes lugares, nos aplican diferentes normativas que tenemos que respetar y al menos conocer, ¿no? Y por experiencias propias, o sea, para que te hagas una idea, Josué, yo conocí a Alfonso a través de Rafael, o sea, a través de nuestro compañero Rafael Martínez Campoblanco en su movida de Atrévete y curiosamente nos conocimos en un curso. Es decir, al final, pero es que ya empieza ya mi cerebro a dar vueltas y os pido disculpas a mis queridos oyentes porque si estáis aquí es que sabéis cómo me pongo. Cuando tú tienes un impacto de verdad, o sea, cuando tú estás en una clase y recibes
una clase magistral de este señor, que aunque no le guste que diga que son clases magistrales, porque no hace clases magistrales, él simplemente da clase, ¿no? Pues, pero recibe ese impacto te deja huella, y esa huella te cambia un poco. O sea, tú llevabas un rumbo y ahora de buena primera se ¡pum! Y te cambia un poquito el rumbo. Muy poco, milímetros, ¿vale? Pero esos milímetros, si te pasa a ti solo, puede ser que te cambie un poquito y después se te olvide. Pero cuando le pasa a un grupo, y ahí es donde está la magia, cuando tenemos una red calentita, cuando tenemos una red de personas motivadas con ganas de hacer cosas, y además tenemos estos impactos que son cositas naturales, ¿verdad, Alfonso? Son cositas obvias, ¿no? Evidentes. Pero estas cositas, cuando te lo escuchas, dices, wow, te transforma. Entonces, creo que también que esa capacidad de transformación que tienen las redes es brutal. Y vuelvo otra vez a hacer una pregunta que no estaba en el guión, Alfonso. Alfonso me ha matado hoy, que es... pero son cosas muy de día a día, ¿vale? No en plan filosófico, no, al contrario, en día a día, cosas... ¿Qué muestras tú o sea, qué acciones crees que o has visto o has vivido de transformaciones de comunidades que tú hayas presenciado y has dicho, qué guapo? O sea, qué cosa más bonita, qué lujo está aquí viviendo esto. Hombre, pues vamos a ver, yo, además de que soy profesor de interculturalidad, y es una cosa que a mí me gusta mucho fomentar, es precisamente el crear una conciencia, como te digo, de lo que es Iberoamérica, ¿no? Y de poner en contacto a diferentes países iberoamericanos para que, a partir de sus idiosincrasias, pues sean capaces de estar orgullosos de cada uno de sus orígenes, también de ese nodo común que tiene su historia, pues lógicamente con España y Portugal, en el caso de Brasil, y a partir de ahí, bueno, pues yo he tenido la posibilidad de poner en contacto a colegios colombianos con colegios bolivianos, hacer actividades que tienen que ver pues con intercambio de saberes tradicionales, no solamente de lo que es la parte tradicional de cada país, sino también de conocimiento de personalidades relevantes en el mundo de la literatura, en el mundo de la pintura, etcétera, ¿no? Latinoamérica, bueno, Hispanoamérica o Iberoamérica, perdón, porque a mí me gusta meter Portugal y Brasil, pues es Augusto Roa Bastos, es Guayasamín, es Caetano Veloso, es una multiplicidad y justamente en ese mosaico de multiplicidad, que luego si vas a Ecuador, también te encuentras que Ecuador es un mosaico a su vez, ¿no? Y las redes lo que hacen es darnos cuenta de que somos, por un lado, más parecidos de lo que pensamos, pero luego también que desconocemos muchas veces, ¿no?, lo que tenemos alrededor, ¿no? Y ese conocimiento, y yo también me voy a ir un medio minuto por la rama, que es lo que estabas tú diciendo antes. Yo cuando hablo contigo, cuando hablo con Josué, cuando hablo con referentes a nivel internacional, yo no creo que sea, de alguna manera, el celo de agarrar y decir es que si yo cuento todo lo que yo sé. No, al contrario, yo con Josué aprendo cada vez que hablo con él, cuando hablo contigo, Javier, porque cuando tú eres el más listo de tu clase, tienes que cambiarte de clase, ¿no? Y es muy importante el darte cuenta que de cualquier persona podemos aprender, ¿no? Y bueno, pues yo tengo una serie de... Pues esto es como y discúlpame la comparación, como los Vengadores, ¿no? Cada uno tiene un superpoder, ¿no? Y uno tiene el superpoder de la metodología, otro tiene el superpoder de la inteligencia artificial, otro de la inteligencia emocional, otro de la internacionalización. Entonces, nos vamos juntando, ¿no? Y creamos, pues eso, pues los Vengadores de la educación, por así decirlo, ¿no? Y eso, y eso, joder, a mí eso me parece muy bonito, porque a fin de cuentas, la idea está en que cuando Josué, Javier, Alfonso, quien sea, vamos a una comunidad educativa y nos ven los estudiantes y nos ven los profesores, pues es llegar ahí, dejar nuestro fruto y agarrar y decir, bueno, y ahora os toca a vosotros, ¿no? Y formar formadores, y liderar líderes, ¿no? No es una cuestión de agarrar y decir, bueno, yo voy con mi
cajita, llego, me llevo la cajita. Con el petate, vamos con el petate, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo lo veo de esta forma y yo creo que eso es una ventaja increíble, ¿no? El hecho, como ha dicho antes Josué, que estemos aquí cada uno en un país diferente, ¿no? Bueno, pues tú te puedes imaginar, Javier, Josué y yo cuando nos juntamos nos podemos estar hablando horas y horas, pues porque más allá del cariño personal, ¿no? Y de la admiración profesional, que siempre es importante, pero más allá de eso hay una unificación de criterios en base a un proyecto común, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un proyecto en mente y hay diferentes personas que tienen ese objetivo, ese proyecto en mente y trabajamos para eso, por muy alineados que estemos, que estamos alineados en un 95%, oye, lo que nos pueda diferenciar, el origen, ciertas visiones y demás, lo que hacen es enriquecernos. Totalmente. De hecho, recuerdo una conversación con un compañero de Chile, metiendo aquí ya países en la mochila, que Antonio Gresán, que curiosamente está ahora en México, en el Tecnológico Monterrey, y me despertó, es lo que tú dices, al final hablando con gente es como cuando tú empiezas a ampliar horizontes, ¿no? Empiezas a decir, ostras, por lo mismo lo que teníamos en mente, para eso está muy bien las redes, porque te facilitan esos contactos, ¿no? Te facilitan estas conversaciones, que es lo bonito un poco de esas redes. Y me dio una, que me ha venido a la mente, que era la localidad, que la localidad eran problemas globales con soluciones locales. Es decir, necesitamos, y era como para definir un poco esas habilidades que tenemos que ir desarrollando como profesionales. Es decir, tenemos que ser conscientes que vivimos en un entorno global que nos afecta un estornudo de un canadiense, tal cual, ¿vale? Así hablando en plata, y que desde Sevilla tenemos que dar unas soluciones específicas para nuestro ecosistema que es diferente a la que tiene que dar Josué o a la que tienes que dar tú. Entonces, las redes permiten, aparte de esa apertura de conceptos, aparte de esa apertura de mira, además permiten valorar qué cosas se están haciendo bien, qué cosas se están haciendo no tan bien. Te da mucho enriquecimiento, ¿vale? El problema, y ya estamos casi llegando a la parte última, el problema es porque las redes no tienen energía infinita. O sea, nos gustaría, nos encantaría, pero eso no pasa. Al final, la energía la ponemos las personas que estamos en ella. Y la pregunta es directa, Josué, ¿cómo dinamizamos, cómo potenciamos las redes? Estamos llegando ya a la parte final, ¿vale? Bien, tranquilo, estamos disfrutando mucho la conversación. Yo creo que las redes generan comunidades y las comunidades generan energía. Porque cuando tú tienes una gran idea, pero estás solo, es muy probable que camines unos pasos, pero te canses. Pero si esa gran idea se convierte en una idea grande para una gran comunidad, ya tienes un proceso de liderazgo, porque el liderazgo es influencia. No hay nada más, en eso se resume el liderazgo, esto lo dice Maxwell. Liderar es influir. Si yo tengo la capacidad de influir, tengo la capacidad de liderar. Y cuando tienes líderes, tienes equipos. Entonces, mira tú que pasamos de una persona a formar comunidades, de formar comunidades a formar equipos. Y los equipos tienen propósitos. El propósito es lo que hace que el equipo avance, que el equipo camine. Y cuando tienes un propósito claro, estructurado, vamos a hacerlo romántico, tienes una utopía. Cuando la utopía da 2 pasos, tú caminas 2 pasos, la utopía se aleja 2 pasos. ¿Para qué te sirve la utopía? La utopía te sirve para caminar. Es decir, nunca la vas a alcanzar, pero siempre vas a estar caminando. Un proceso de la utopía o un proceso de cómo las redes se van oxigenando y van avanzando es la Red Ecuatoriana de Pedagogía. Nació como un proyecto, se fue sumando personas, definieron un objetivo, un propósito que la impulsa, que la hace caminar, y la vida se encarga de ponerte a personas que sigan haciendo que la rueda camine y que avance 2 pasos más. Creo también que en este sentido es importante el que las redes o las comunidades
puedan tener proyectos que puedan permitirlas autofinanciarse, porque quizás muchas de las redes o de las ideas que se tienen muchas veces se quedan truncas por falta de recursos económicos. Pero bueno, que se pueden perfectamente financiar. Porque comparto mucho esta metáfora que Alfonso hablaba sobre los Vengadores, ¿no? Y mira cómo estamos haciendo proyectos a nivel de Iberoamérica. De pronto la Red Ecuatoriana de Pedagogía tiene un know-how muy fuerte en todo lo que tiene que ver con competencias digitales, con plataformas educativas, con experiencia en streaming, pero de pronto Alfonso tiene todo el know-how en torno a internacionalización. Y por ahí se suma Víctor y tiene mucho de comunicación. Y por ahí se suma Javier y tiene todo el concepto claro de inteligencia artificial. Nos juntamos todos, formamos una red, generamos comunidades desde nuestros diferentes lugares, desde nuestras diferentes fuentes de conocimiento y en lo que somos buenos, y vamos impulsando un proyecto cada vez más grande. Entonces yo creo que ahí está un ejemplo muy pragmático, y luego cómo se puede sostener, ¿no? Desde la parte económica para no dejar esto suelto. Yo creo que se puede generar programas de educación continua en plataformas y luego se las puede comercializar. Estás fortaleciendo tu comunidad, estás aportándole valor y estás generando ingresos que permitan que la rueda empiece a girar y se pueda autosustentar. Puedes generar eventos académicos globales. No necesariamente podemos armar un evento con diferentes visiones a nivel de Iberoamérica. El evento es en línea y puede generar recursos económicos. Las cooperaciones. Hay muchos fondos de filantropía en el mundo que están flotando, que necesitan proyectos, y proyectos sobre todo vinculados al tema de responsabilidad social, y la responsabilidad social puede ser una arista a la educación. Entonces yo creo que el dinero no es un limitante cuando tú tienes claro un propósito y cuando ese propósito aporta valor a tu comunidad. Cuando tienes definido eso, es muy complejo que te estanques, es muy complejo que te canses, es muy complejo que dejes de crecer. Ahí nos enfrentamos a, si crezco, tengo que tener también conocimiento de cómo voy a escalar para que todo ese macro proyecto que inició en un escritorio, que inició en una conversación, que inició con un café, pueda tener las bases sólidas para que no se pueda perder. Hay más gente que fracasa por exceso de ideas que por no tener ideas. Entonces ahí hay que tener un poco la contención bastante clara. Sí, y además, que es fundamental. O sea, si os parece, lo vamos a dejar aquí porque nos podríamos pegar, como bien dice Alfonso, horas. Por concluir, Alfonso, no sé, ¿qué percepciones te lleva después de esta breve reunión que entre colegas, entre apasionados? Cuéntame un poquito, ¿qué te parece? Bueno, pues justamente yo creo que esta reunión lo que hace es ser una prueba, ¿no? Una prueba palpable de la importancia que tiene el estar conectado, ¿no? El poder tener esa capacidad de visión, como bien ha dicho antes Josué, de tener siempre una utopía en mente, que la utopía vaya 2 pasos por delante de nosotros. Y bueno, pues a partir de pequeños proyectos, a partir de irnos conociendo entre nosotros, ¿no? Pues ver justamente esos espacios donde nuestra colaboración y nuestro aporte, pues al final, porque yo me gusta siempre quedarme con esta idea. Todo esto es para el mejoramiento de la sociedad. Es para que nuestros jóvenes tengan mejores conocimientos y que sean mejores personas. Y que dentro de 50 años no nos quejemos de cómo va el mundo, sino que realmente estemos preparando a los niños y las niñas para un mundo mejor, ¿no? Y de esa forma, pues, no tendremos ninguna excusa, ¿no? Siempre habrá cosas que mejorar, ¿no? Pero especialmente, y bueno, pues como te digo, después de 20 años en Iberoamérica, pues yo creo que es el momento de que Iberoamérica pues realmente tome el lugar que le corresponde y que un continente muy joven, donde hay gente muy joven y donde hay muchas posibilidades de exportar talento, pero también de retener talento para el mejoramiento de las comunidades, pues sea, como bien ha dicho Josué, impactado
por los líderes educativos, si es que los podemos llamar así, o por lo menos personas que tengamos una cierta capacidad de impacto o de influencia. Qué buena, ojalá. De luego son deseos muy bonitos y si lo que estamos haciendo aquí hoy merece la pena, por lo menos para uno, ¿vale? Ya lo hemos triunfado. De verdad, seguí, por favor, Alfonso, seguí a Josué en redes porque ellos no paran, se mueven un montón, tienen la suerte de estar en varias redes muy potentes. Yo aprendo un montón cada vez que me reúno con ellos y con Josué para mí es la primera vez, pero no va a ser la última ni de broma. Y para ir concluyendo un poquito el episodio, Josué, dos cositas. Primero, sensaciones, ¿qué tal? Segundo, ¿a quién invitarías al podcast? Bueno, me parece que fue una conversación, una plática muy interesante. Sensaciones, me sentí muy cómodo, me sentí muy a gusto. Valoro mucho la sabiduría que tiene Alfonso, muchos años de trabajo, mucha experiencia en diferentes contextos educativos, en diferentes países, y realmente eso hace que las conversaciones puedan fluir. Luego, creo que estas conversaciones tienen que aterrizar en política pública, ¿no? Los países de Iberoamérica algún día tienen que salir de esta dicotomía de que la educación es un gasto y no una inversión. Cuando se arman los presupuestos, por lo general, en el 90% de los países hispanohablantes, se prioriza quizás uno de los grandes problemas, la inseguridad. Otro gran problema puede ser el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Y hay muchos problemas que tiene la sociedad como tal. Pero yo creo que debemos caminar en torno a que la educación es una inversión y que los productos internos brutos, el PIB de los diferentes países, tiene que irse incrementando en inversión educativa. Si nosotros logramos capitalizar un gran fondo de inversión al sector educativo y mejoramos todo, las condiciones docentes, el tema educativo, el tema infraestructura, el tema tecnológico, realmente empezamos a librar una batalla cultural. Porque si la educación empieza a cambiar, si la educación empieza a mover conciencias, a generar mayores y profundas reflexiones, todo en el entorno de una sociedad cambia. Que necesitamos más y mejor inversión en educación. ¿Y a quién yo invitaría? Creo que le invitaría a un español, a Juan Carlos Viñas. No sé si has tenido la oportunidad de conversar con él. Creo que en este proceso de sinergias, él también está trabajando muy fuerte el tema de redes educativas y creo que tiene mucha experiencia en grupos educativos y puede aportar mucho valor. Y también trabaja mucho el contexto relacionado al liderazgo educativo. Lo tengo en el radar y ya lo has invitado. O sea, esto es como en tu caso, mira que te han invitado, ¿sabes? Lo siento, pero bueno, seguro que además cuando conectamos con personas que vibran en la misma onda, se facilitan mucho las cosas y desde aquí de verdad, de parte de toda la comunidad y personalmente de mi parte, no tengo más que palabras de agradecimiento para vosotros dos de habernos sacado este huequito. De verdad, Alfonso, Josué, os lo agradezco muchísimo. Ojalá podamos más adelante hacer una segunda versión. Si se puede los dos, perfecto. Si podemos meter un tercero en Discordia, creo que la podemos liar en gordo. Nunca se sabe. Y de verdad, familia, muchísimas gracias. Muchísimos ánimos por esos proyectos tan bonitos que estáis llevando adelante, que de verdad que creo que están siendo totalmente diferenciadores. Y nada, para lo que necesitéis, aquí estamos. Pues un abrazo muy fuerte, Josué. Creo que en breve te lo voy a poder dar personalmente, ya te contaré. Y bueno, virtualmente a Javier también nos vamos a ver en breve. Y para todos tus oyentes, pues todo el cariño del mundo desde aquí, desde Paraguay, y a seguir trabajando por la educación. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Alfonso. Josué, ¿alguna palabra? De igual manera, Javier, pues muchas gracias por la invitación. Espero pronto poder coincidir de forma personal con Alfonso, de igual manera con Javier, y esperamos que esta conversación, que ha sido una conversación entre amigos, entre personas que nos gusta aportar valor a la educación, pues les pueda dejar con algunas pepitas pedagógicas que me gusta decirlo cuando tengo la oportunidad de dar un curso, una capacitación. Esto ha sido un podcast más desde la experiencia, desde las vivencias que hemos podido generar a lo largo de estos años, pero contento.
Espero que sigan avanzando el proyecto, el podcast, que tengan muchas temporadas, muchos episodios y siempre a las órdenes. Muy guay, ojalá. Bueno, familia, muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos en otro episodio. Descansad. Un abrazo fuerte. Chao. Abrazo.